Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad este hermoso tiempo en el libro de Proverbios. Continuamos en el capítulo 12, ya casi estamos al final del capítulo 12, y hoy tenemos un hermoso mensaje con algunos ejemplos y algunos símbolos acerca de el tema que estamos hablando. El título del mensaje hoy es diligencia, preciada virtud. Diligencia, preciada virtud. En el próximo proverbio volvemos sobre el contraste entre la negligencia o indolencia y la preciada virtud de la diligencia. Miren ustedes cuántas veces en el libro de Proverbios encontramos ese contraste entre el negligente y el diligente, entre la indolencia o desidia también y la diligencia. El proverbista describe de forma sintetizada la actitud de un negligente y la riqueza, la maravillosa riqueza que posee una persona diligente. Proverbios 12:27 vamos hoy a ver, dice entre signos de exclamación, lo cual hace resaltar más el contraste. Ni su propia presa asará el indolente, precioso tesoro del hombre es la diligencia. Parece que hasta el proverbista está asombrado. Es comparable a los emprendedores que buscan gente para hacer ciertos trabajos, pero nadie responde. Y eso que en tiempos de Salomón no existían los planes sociales. Este proverbio merece ser analizado detenidamente para concientizarnos de lo valiosa que es la diligencia y lo grave del pecado de negligencia. El pecado de negligencia es grave y es considerado uno de los pecados capitales, que es la pereza, ¿no? Primero, analicemos la parte negativa del proverbio, la cual muestra la gravedad del pecado de desidia, que encierra, la desidia encierra la indolencia y la negligencia. ¿Qué es la indolencia? Bueno, la indolencia es vagancia, dejadez, pereza y también apatía. Encierra esto contrario que es la apatía, el pecado, ¿no? Dentro de ese pecado de la indolencia está la apatía. Por tanto, la indolencia se puede describir como un gasto de energía que se pierde cuando no se aprovecha. El proverbista nos dice que el gasto de energía en salir a cazar no aprovecha para nada si la presa cazada no se cocina. Interesante, ¿no? El tiempo es precioso y la energía física se va gastando a medida que pasan los años. El tiempo no se recupera y el cuerpo físico tampoco. Ya lo vimos en Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que persigue lo vano, lo hueco, lo que no tiene sentido, carece de entendimiento. ¿Sí? Podríamos decir, es un tarado. Es la diferencia entre la diligencia en aprovechar recursos y energía y gastar tiempo y energía en cosas inútiles y sin sentido. Ya lo hemos explicado, pero algo vano, ¿sí? Es algo hueco que ocupa mucho lugar. Es un hueco que ocupa mucho lugar. Entonces, el que persigue lo vano carece de entendimiento. ¿Por qué? Porque es inútil. Perseguir lo vano es inútil. Es perseguir lo inútil. Es perseguir lo que carece
de sentido. Por eso es que tenemos que aprender a aprovechar nuestros tiempos, tenemos que aprender a hacer las cosas que realmente producen provecho, ¿sí? Porque la vida se va, la vida se va. Vamos a la segunda sección de Proverbios 12:27, que nos alienta a ser diligentes. Miren, nos alienta a ser diligentes, expeditivos, ligeros, cuidadosos. El diligente está presto a obedecer en todo lo que es moral y éticamente correcto y desoír una orden cuando lo que se le ordena es incorrecto. La diligencia, en realidad, tiene que ver mucho con que una persona está presto, expeditivo, para hacer aquello que se le ordena hacer o que tiene que hacer, que es ético y moralmente correcto. Si hace u oye una orden o hace algo, por más que sea expeditivo para hacerlo, hace algo que es moral o éticamente correcto e incorrecto, está siendo negligente, aunque lo haya hecho expeditivamente, aunque esté presto y haya sido cuidadoso en hacerlo. Es un negligente. Veamos esto. La diligencia se muestra en la obediencia y prontitud de respuesta, pero también cuando no se es partícipe de lo incorrecto. Explico nuevamente. La diligencia se muestra en la obediencia y prontitud de respuesta, pero también cuando no se es partícipe de lo incorrecto. Una persona que no participa de lo incorrecto es diligente. Hay virtudes que son innatas y otras que debemos desarrollarlas en nuestras vidas. La diligencia es una de esas virtudes. Cuando no la tenemos incorporada, debemos esforzarnos por desarrollarla. Creo que toda la humanidad tiende a ser perezoso, pero debemos aprender a desarrollar la diligencia en nuestras vidas. La diligencia es disposición para hacer las cosas con cuidado, disposición y prontitud. Gestión o trámite para resolver algún asunto, especialmente legal o administrativo. Observemos estos. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo llamamos aquellas formas de hacer las cosas cuando vamos a hacer algún trámite legal o administrativo y nos dan muchas vueltas para hacerlo o nos piden papeles de acá, papeles de allá, o vení mañana, o vení pasado, o venga dentro de un mes? ¿Cómo le llamamos a eso? A eso le llamamos burocracia, pura burocracia. Esa burocracia es negligencia, porque eso no es expeditivo. Si cada trámite que se hiciera, legal o administrativo, fuese hecho con cuidado, aprovechando los recursos, siendo expeditivos, gestionando rápidamente, eso sería diligencia. Pero cuando burocráticamente te frenan para hacer las cosas que tendrían que ser rápidas, entonces eso es negligencia. Pongo un ejemplo en nuestra ciudad, lamentablemente. Para hacer la habilitación o para habilitar un comercio, un emprendimiento, lo que sea que uno quiera legalizar, emprender y legalizar, ponen tantas trabas, cobran tanto dinero,
aun cuando la persona ni siquiera ha podido comenzar con su emprendimiento. Es tanta la burocracia que eso se convierte en una negligencia, precisamente negligencia. Sin embargo, si cuando alguien va a hacer un trámite para poder legalizar su comercio o su emprendimiento o su industria, lo que sea que quiera declarar, y la persona y a la persona se le dijera: queremos simplemente que tengas en regla los detalles que pueden traerte problemas luego, como sea la habilitación para el comercio con un seguro, con lo que sea que tenga que tramitar para que el comercio pueda comenzar a funcionar, y en la medida que comiences a trabajar te damos cierto tiempo para que puedas pagar. Entonces la persona puede emprender, puede abrir su industria y luego, en la medida que comienza a funcionar, puede pagar. Pero esto es todo al revés. Se le cobra todo lo que se le tiene que cobrar, todos los impuestos que se le tengan que se le quiere cobrar. Es tanta la burocracia a veces que la gente se siente trabada para poder hacer las cosas. Eso es negligencia política. Por supuesto que detrás de todo eso muchas veces hay corrupción, porque te cobramos tanto y si pagás una cuotita un poquito más, te lo habilitamos más rápido. Pero fíjense ustedes cómo actúa la negligencia, la desidia, la corrupción, y cómo actúa, cómo puede actuar diligentemente usando o aprovechando los recursos y energía para hacer las cosas más rápidos. Es una cuestión de gestión, una cuestión de trámite para resolver algún asunto, especialmente legal o administrativo, y eso podemos llamarlo como diligencia. Miren ustedes, la diligencia, mientras estaba observando esto y estudiando para este mensaje, encontré esto. Cosas que ustedes pueden, que pueden conocer tranquilamente, ¿no? Pero encontré símbolos de la diligencia. Miren, la diligencia es una virtud tan preciada que hasta un carruaje liviano que transportaba pasajeros y correo tirado por ligeros caballos era llamado con ese nombre, que en inglés es stagecoach, o también diligencia, ¿no? Inclusive hay una película del género western con este nombre, Stagecoach. La diligencia tomó aspectos diferentes en América, siendo símbolo de rapidez, presteza, cuidado y velocidad expeditiva. En México y Estados Unidos era el transporte de pasajeros más usado hasta la llegada del tren. Otro símbolo de diligencia era el Pony Express, un jinete o varios que llevaban de un punto a otro o que iban de un punto a otro llevando correos. En el imperio inca estaban los chasqui, hombres ligeros que cruzaban de un lugar a otros en largas carreras de postas para llevar correos. El chasqui argentino era un jinete muy habilidoso y confiable, leal y capaz de guardar los más íntimos secretos trasladados en sus maletas. Historias que las pueden encontrar ustedes allí en internet. Historias como la del chasqui Leiva, que recorría la distancia entre Goya y Corrientes. Por extensión se le llamó chasquis a mensajeros calificados, como el comandante Leiva, que viajó en 9 días de Catamarca a San Nicolás para entregar un mensaje al general Urquiza, o como Calixto Gauna, llamado el Gaucho Gauna,
soldado de Güemes, que realizó la proeza de llegar a Buenos Aires galopando desde Salta en solo 8 días para traer la adhesión del Cabildo salteño a la Revolución de Mayo. El primer gobierno patrio quiso conmemorar esta hazaña dando el nombre de Camino de Gauna a la ruta seguida por él. En la entrada a la capital federal, a lo que llamamos Cava, es la actual calle Gaona, en la que se ha alterado el verdadero nombre del admirable jinete salteño, lo que muchos consideramos una falta de respeto a la memoria del gaucho Gauna al alterar su nombre, cambiar su nombre Gauna por Gaona, cuando en realidad tiene que tener su verdadero nombre. Pero bueno, así es la corrupción, lamentablemente. De forma muy resumida podemos ver la simbología entre la diligencia como virtud y los carruajes y personas que con velocidad y cuidado representan esta virtud. Hay un maravilloso simbolismo entre estos carruajes, esta gente, estas cosas que suceden, que sucedían en antaño y que hoy en día suceden. Dios hace provisión para todo ser humano. Vemos en la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos, que Él da el alimento a todos, aun cuando son sus propios enemigos. Entonces, si Dios hace provisión para todo ser humano, veamos esto. Dios hace provisión para todo ser humano, pero según cómo cada ser humano actúe ante esta provisión, será indolente o diligente. Dios provee caza con Z, para el cazador. Pero si no la asa, el cazador es negligente ante tal provisión. Si el cazador entiende que Dios es quien provee para comer, si el cazador entiende que Dios es quien provee para comer, asará la presa por respeto a quien lo ha provisto. Eso es diligencia. Hemos visto con nuestros propios ojos, miren ustedes, otro ejemplo, ¿no?, de desidia o de negligencia o indolencia, en este caso indolencia. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo prenden fuego la ropa que se ha provisto a familias para no tener que lavarla o ordenarla. Díganme si eso es diligencia o indolencia. La negligencia está creciendo, lamentablemente en la actualidad, la negligencia está creciendo, la vagancia y la desidia están en crecimiento. Veo gente publicando que necesita manos para trabajar y no consiguen. Cosechas enteras se pierden por no haber cosecheros. Este sistema de populismo en que todo se regala, todo es gratis, hace a las personas esclavas del sistema estatista y no reaccionan. La degradación moral es profunda. Dios nos ayude a mantenernos en alto o a mantener en alto los valores éticos y morales, resaltando las virtudes que hacen grande a los seres humanos. La negligencia o indolencia jamás hará grande a un ser humano. La diligencia, preciada virtud que debemos cultivar para hacer frente a un pecado tan degradante como la pereza. La pereza, considerado un pecado capital que va creciendo a pasos agigantados. Ahora veamos esto, la pereza es considerada un pecado capital, pero la diligencia es una virtud cardinal
que señala el rumbo que debemos tomar. Eso es diligencia. La diligencia es un punto, es una virtud cardinal, un punto que nos señala el rumbo que debemos tomar. Quiero llegar hasta aquí, pero quiero terminar con un proverbio que se encuentra en el capítulo 4, verso 23. Veamos. Para prestar atención a este capítulo, a este proverbio. 4:23 dice: con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Es importantísimo que vigiles tu corazón, que vigiles tu interior, que tengas una constante mirada introspectiva, que pongas delante tuyo, con mucho cuidado, tu interior, para ser diligente. Necesitamos ser diligentes para con Dios, es decir, que aquello que Dios nos ordena lo podamos hacer diligentemente, con presteza, con cuidado, ser expeditivos, ¿sí? Velocidad expeditiva necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que todo lo contrario a eso es la pereza, es la indolencia, es la negligencia, es la vagancia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos un contraste entre la diligencia y la negligencia. Tenemos que ser, ya hemos visto que tenemos que ser diligentes para con Dios, para hacer su voluntad expeditivamente. Tenemos que ser diligentes para con los demás, diligentes para con los demás. Es decir, hacer aquello que tenemos que hacer en el tiempo que corresponde hacerlo. Y tenemos que ser diligentes con nosotros mismos, ser vigilantes. Y el capítulo 4, verso 23 nos muestra claramente cómo debemos ser diligentes para con nosotros mismos. Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Miren qué maravilloso. Y puedo leerles inclusive el 24, dice: aparta de ti la falsedad de boca y aleja de ti la perversión de labios. Tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está adelante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Maravilloso es esto. Esto nos muestra lo que es ser diligentes con nosotros mismos. Cuando somos diligentes con nosotros mismos, recuerden ustedes que diligencia no tiene que ver solo con hacer las cosas rápido, con presteza, sino hacer las cosas correctas, lo que es moral y éticamente correcto, y hacerlo expeditivamente. Eso es diligencia. Y la diligencia se muestra a través de nuestros actos. Así que cuidemos nuestra vida siendo diligentes. Esto no significa que no descansemos, esto no significa que no reposemos un tiempo, esto porque también eso es ser diligentes. Reposar en el tiempo que es necesario reposar. ¿Recuerdan ustedes que lo vimos hace algún tiempo? La diferencia entre los dos hermanos, ¿sí? El que recoge en verano es hijo sensato, pero el que ronca en la siega es hijo que avergüenza. Esa es la diferencia entre el negligente y el diligente, entre el indolente. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Así que
con diligencia hagamos lo que tenemos que hacer. Quiero llegar hasta aquí y orar con ustedes precisamente para poder pedirle a Dios que nos ayude en estas tareas que tenemos por delante. Ser diligentes, ser prestos, ser cuidadosos, realmente hacer las cosas tan bien como nos sea posible. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, papá. Nos encomendamos en tus manos nuestra vida y encomendamos en tus manos todas nuestras actitudes para que podamos ser realmente diligentes, Señor. Se nos va la vida, se nos van las fuerzas físicas y en muchas oportunidades hemos gastado energía y recursos en cosas que no tienen sentido. Pero ayúdanos a ser sabios en manejar nuestros tiempos, como dice tu palabra, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Gracias, maravilloso Dios. Pongo mi vida en tus manos, muy agradecido porque hasta aquí me has ayudado, rogándote por todos los que escuchan y los que escucharán, para que sean fortalecidos también por tu Espíritu Santo. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado y nos vemos cuando nos veamos.